Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy, como les prometí la semana anterior, vamos a hacer la segunda parte referida al 18º Congreso Internacional de Derecho Familiar. Nuevamente nos acompañan el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco los esfuerzos por estar con nosotros y seguirnos dando este brillo a la materia del derecho familiar. Y vamos a hablar de estas bondades, la derrama que está dejando este Congreso en Durango. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues muchísimo gusto en estar nuevamente en el canal judicial. Gracias. Magistrada Susana Pacheco Rodríguez, igualmente, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos para hacer esta segunda parte del programa, que es tan importante para todos los que nos ven, porque ustedes saben que por qué nos ven este programa es una realidad. Gracias, Susi. Al contrario, doctor, muchas gracias por esta nueva invitación. Dijimos en el anterior programa, expresamos una serie de reflexiones y de ideas que vamos a tratar de complementar, porque, como bien decía el señor presidente, y aquí quiero dar más información al respecto, ha sido tan importante, señor magistrado presidente, el derecho familiar. Hemos tenido el privilegio de que en este programa nos acompañe la ministra Sánchez Cordero, el señor gobernador Jorge Herrera Caldera y distinguidas personalidades que durante casi 6 años hemos realizado aproximadamente 300 programas. Y hemos tenido el privilegio de que estén personalidades como ustedes, estén maestros, estén médicos, estén psicólogos, trabajadoras sociales. Alguna vez una madre de familia nos acompañó. Es muy importante. Pero, ¿cuál ha sido la trascendencia del derecho familiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque es una disciplina que ya tiene su propia autonomía, tiene su mayoría de edad, y lo expresamos con la ministra Sánchez Cordero, y viene a mi mente por lo que usted dijo hace algún tiempo en otros de los programas, y que voy a dar como una primicia a la distinguida teleaudiencia. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se integra por 5 distinguidos juristas que en esta materia siempre se han caracterizado por tener una preocupación constante por dar las mejores resoluciones en favor de la familia. Lo hablaba con la ministra Sánchez Cordero, ojalá ella me haga el honor de que pudiéramos este libro hacerlo en coautoría. Es algo único, el derecho familiar jurisprudencial. Excelente. ¿De qué manera la primera sala, al margen de los 24 códigos civiles que hay en el país que regulan de una manera el matrimonio, los 8 códigos familiares que la regulan de otra, ya son 32, y la cereza del pastel, el Código Civil Federal, el 33, que lo regula de otra manera y que, como usted lo sabe bien, no tiene ninguna aplicación en México? El Código Civil Federal en materia familiar no sirve, no se aplica en ninguna hipótesis, porque todo el derecho familiar es local. Pero la jurisprudencia de la Corte ha sido tan importante que en todas las materias, matrimonio, divorcio, tutela, emancipación, patria potestad, regímenes económicos, patrimonio familiar, sucesión legítima, testamentaria, todo lo que se refiere a la familia es de orden público e interés social. Esto significa que las normas de derecho familiar se imponen, son deberes, no son obligaciones, son deberes impuestos unilateralmente por el Estado, por la ley, que hay que cumplir. Y en ese camino, Durango está tomando la antorcha, está tomando el principal camino para que la familia esté verdaderamente protegida. Por eso, como usted recordará en el anterior programa, cuando hablamos de esa jurisdicción familiar, 24 horas del día, 365 días del año, tiene un gran apoyo en la jurisprudencia de la Corte, porque en el momento que todas esas jurisprudencias, contradicciones de tesis, que son obligatorias, estén por encima
de las normas de los códigos familiares locales y los códigos civiles locales va a ser una realidad, no que se quiera hacer prevalecer la autonomía de la voluntad en una relación conyugal o una relación concubinaria o en una relación que finalmente habrá que aceptar, señor magistrado, porque Durango no es una ínsula como el Distrito Federal. Habrá que reconocer cuántas familias hay, porque evidentemente hay familias heterosexuales, homosexuales, de lesbianas, de inseminación artificial, de adopción, de reconstituidas. De hecho, cuando una persona casada tiene una amante, tiene un hijo y tiene otra familia. Entonces, todo esto es muy importante y el derecho familiar lo tiene que recoger. Cuando usted recuerda, pues el presidente sigue siendo nuestro presidente del 18º Congreso Internacional de Derecho Familiar, y esta situación, como le decía yo antes a la magistrada, es una secretaría que se denomina pro tempore, que se mantiene esa presidencia hasta el 2016, porque hay que apoyar en este caso al país sede, que será Chile, donde se organiza este congreso. Pero en Durango, esto que aprobamos, esto que disfrutamos, esto que discutimos en estas veintitantas conferencias magistrales y las 100 ponencias a las que se refirió la magistrada Susana Pacheco, en Durango, ¿a qué plazo, corto, largo, mediano, esperamos resultados de esta materia? Bueno, pues exactamente a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, los efectos de este Congreso es un gran ánimo por emprender la gran tarea de una legislación de avanzada. A mediano plazo, el inicio del doctorado. A largo plazo, que se genere un equipo de personas que estudian este doctorado, pero luego habrán de escribir, habrán de tener obra jurídica, que esto es a largo plazo, para conformar una opinión jurídica calificada desde la Universidad Judicial de Durango para México y para el mundo. Y desde luego que, por ejemplo, esta obra que tiene usted en pensamiento, que debe materializarse, el derecho familiar jurisprudencial, son temas propios de la Universidad Judicial, porque precisamente los criterios de la Suprema Corte de la Sala correspondiente respecto a la materia familiar, pues debe de aplicarse, es obligatoria. Entonces los jueces deben de conocerla, pero a su vez todo esto nos va guiando para seguir implementando políticas públicas que beneficien a fin de cuentas a la familia, que la fortalezcan, que apoyen, que esta multidisciplinariedad, que el trabajo social, por ejemplo, cómo va a apoyar a la familia en caso de violencia intrafamiliar, el psicólogo, el psiquiatra, el médico, todo esto, cómo se debe conformar estas instituciones, estos colegios, cómo debe operar toda esta multidisciplina en favor de la familia. Y para eso está la regulación jurídica, para que le dé la participación que corresponda, y a mí me parece que todo esto es corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo que ya inició prácticamente una revolución, porque hay que cambiar el estatus actual por un nuevo estatus que su dinámica va a tener por objetivo el fortalecimiento de la familia en Durango. Qué importante es lo que dice el magistrado presidente, porque efectivamente, Susi, hubo una gran derrama de entusiasmo, de proyectos, de iniciativas, como bien lo decías tú, 26 conferencias magistrales, se dice rápido, pero se logró conjuntar 26 personalidades, 26 personas que estuvieron haciendo sus mejores aportaciones en favor de la familia. Desde el punto de vista tuyo como magistrada, administradora de justicia, ¿cuáles crees que han sido las consecuencias más sobresalientes específicamente en este Congreso para Durango y para el mundo? Bueno, desde mi punto de vista muy personal, considero que iniciando con su conferencia, por ejemplo, que se refirió a los 100 años del derecho familiar, pues es hacer un recorrido histórico sobre el derecho familiar y puntualizarnos las instituciones que han estado vigentes por todo este tiempo.
pero también es importante haber escuchado a abogados, a lo mejor también hasta médicos, porque no todos fueron abogados, inclusive sociólogos como Elsie Núñez, en donde pues ahí ve su perspectiva en relación a la familia desde el punto de vista también de la sociología, y nos habla de cuál sería la familia perfecta, por así decirlo. Luego hubo otros conferencistas, como en el caso del doctor Fernando Pliego, que él también tiene un libro inclusive sobre cuestión estadística, investigaciones que de alguna manera confluyen con lo que la doctora Elsie Núñez nos decía. Pero hubo otros conferencistas que trataron temas diversos y que yo considero que hicieron aportaciones porque hablaron sobre cuestiones que a lo mejor en la legislación de nuestro país o de otros países no está contemplada. Así pues, yo considero que hubo un intercambio de experiencias porque podemos tomar, por ejemplo, de Chile, inclusive algunas cuestiones que usted en lo particular me platicó de su viaje a Chile, de cómo van avanzados en ciertas materias con ciertas medidas cautelares, pues para tratar de que quien es el deudor alimentista pague la pensión alimenticia. Entonces, con todo este intercambio de experiencias, la familia gana y todos salimos ganando, ¿verdad? O sea, los operadores judiciales y también los defensores públicos, los ministerios públicos, y este es el aporte principal, creo yo, al derecho familiar. Bueno, definitivamente con lo que dice la magistrada, ya ustedes la escucharon en el anterior programa, son evidentes los frutos, la gran preocupación de nacionales y extranjeros que estuvieron presentes en el Congreso se sigue manifestando porque a partir de que se hizo la clausura del mismo, se empezaron personas con unos formatos a preinscribir para ir al Congreso a Chile, con un gran entusiasmo, con una preocupación, porque saben que el derecho familiar está en evolución constante, que las instituciones son perfectibles, que la familia de Durango, de México, de hace un año, de 5, de 10, de hace 20 o de hace 50 años, es totalmente distinta. Pero es evidente, y así quedó de manifiesto en el Congreso de Durango, que las familias, sea cual fuere su origen, actos jurídicos, hechos jurídicos, están en evolución, no están en crisis. Están en evolución que hoy hablamos de varias familias, hablamos con una gran liberalidad de aceptar, lo ha hecho el Papa Francisco, de decir realmente quien se divorcia debe ser discriminado, quien tiene una preferencia sexual distinta debe ser rechazado. Pues no, porque en realidad todos formamos parte de la humanidad, de diferentes familias, y tenemos que ser respetuosos de lo que cada quien quiere hacer con su familia o la clase de familia que necesita. Y esto lo vivimos en forma importante en Durango. Seguramente voy a ir a un pequeño corte y regresamos con ustedes para entrar en este enfoque multidisciplinario y de las cuántas familias hay y que el legislador, el funcionario administrador de justicia, como quienes me acompañan en este programa, tienen esa preocupación constante, porque saben lo que conocen del derecho familiar, lo que conocen de las disciplinas jurídicas, pero yo comparto con ellos la opinión de que sabemos algo, pero nos damos cuenta que es más lo que ignoramos y de esa materia, por eso estamos en esta permanente inquietud de aprender. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Yo creo que con más frecuencia deberían venir ustedes. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Durango, el doctor Apolonio Betancur Ruiz, magistrado presidente de este tribunal, y la magistrada Susana Pacheco Rodríguez, quienes están conmigo desempeñando esta función tan importante, haciendo la reseña de lo que ocurrió en el 18º Congreso Internacional de Derecho Familiar, que hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes. Es evidente que la preocupación constante por mejorar las cátedras, la administración de justicia, que las familias estén mejor protegidas, se hace patente en las personalidades como las que me acompañan, y yo le preguntaría al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿de qué manera piensa usted también, con su gran experiencia como jurista, como padre de familia, como intelectual, como profesor de la universidad, y ahora en esa gran responsabilidad de administrar justicia, qué le podemos decir a las familias? ¿Qué nos dejó este gran congreso para transmitirle a la teleaudiencia, señor presidente? Bueno, nos dejó la decisión de impulsar todo lo que se refiera al mejoramiento de la familia. Y desde luego que desde el punto de vista jurídico, las instituciones jurídicas familiares, modernizarlas, ponerlas al día, pero además complementarla con el estudio de aquellos especialistas en otras materias, como trabajo social, como psicología, psiquiatría, todas las de medicina, todas las instituciones o todas las ciencias que nos puede ayudar para mejorar a la familia. En las instituciones familiares, desde luego que este pensamiento jurídico que usted lo lleva siempre, esta reflexión, yo la comparto, y desde aquí saludo a los presidentes de todos los tribunales del país, porque todos estamos en este tema tan importante de la familia. Es un fenómeno que a nivel nacional todos queremos mejorar estas instituciones. Hay algunos estados que ya tienen el derecho familiar en el proceso de manera oral para agilizar los procedimientos. Pero a partir de este congreso, como dijimos que en Durango vamos a modernizar la legislación, la intención es precisamente cómo agilizar todos estos procedimientos, cómo resolver de inmediato decisiones que no pueden esperar tiempo, decisiones provisionales, previas, que como usted lo comenta, pues si tenemos una jurisdicción los 24 horas del día, los 365 días del año, podemos dar atención inmediata a asuntos que así la requieren jurídicamente. Esto es generar una nueva cultura en relación a la familia, en relación al cuidado desde el punto de vista jurídico, y bueno, el efecto de este congreso trasciende, porque en Durango las instituciones como la universidad y como el Poder Judicial estamos con una alianza muy grande para darle vida en la enseñanza a las instituciones familiares de una manera moderna, de avanzada, nosotros creemos que hay un gran interés y que va a haber muchas personas que se inscriben a este doctorado, que a su vez va a estar retroalimentando este interés y va a tener que señalar una ingeniería para la atención de los problemas familiares que va más allá de la cuestión jurídica y se convierte en una política pública que mejore, que fortalezca, que aliente la convivencia familiar. Muchas gracias. Bueno, Susi, en eso que dice el señor presidente es muy importante, y lo conversaba yo contigo, de qué manera, y bien lo dijiste en el primer programa, podemos mejorar la administración de justicia en derecho familiar cuando nos encontramos con que los jueces, y ustedes también como magistrados, requieren, no padecen en Durango los graves problemas del Distrito Federal, que aquí cuando se solicita una prueba psicológica y te mandan al Hospital Navarro, te dicen dentro de 6 meses. La familia no puede estar esperando 6 meses. Entonces, esto que dialogaba yo contigo, porque viene a complementar lo de las 24 horas, este consejo de familia que se crearía
como un órgano auxiliar de la Administración de Justicia, que puede ser el órgano colectivo que al presentarse el conflicto, de inmediato el juez familiar lo dé en menos de 24 horas a este consejo consultivo, integrado por el psiquiatra, el psicólogo, el médico, la trabajadora social, el terapeuta, para tener, por ejemplo, como se dice en el proyecto de Código de Procedimientos Familiares para Durango, en 72 horas un dictamen. ¿Tú crees que esto sea una utopía o pueda ser una realidad? Considero que puede ser una realidad, inclusive en Sonora, y eso lo comento porque una juez de lo familiar de Sonora hizo el comentario. Ellos tienen como adscritos, por así decirlos, al juzgado, ese equipo multidisciplinario, o sea, no lo manejan como consejo de familia, sino como un equipo multidisciplinario, el que, por decir, si nosotros tenemos personal administrativo en las áreas del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, o acá en el área de las salas del tribunal, los proyectistas, ellos dicen, ¿por qué no tener un psicólogo, por ejemplo, verdad? O ¿por qué no tener un trabajador social de planta? Ellos hablan de que ahí el trabajo de ese psicólogo es un personal más, o sea, es una persona a la que se le da una remuneración, entiendo yo, quincenal o mensual. Y otra de las jueces de ahí de Durango decía, mire, en Sonora está sucediendo esto, entonces qué bueno sería que en Durango tuviéramos lo adecuado, igual los espacios para los niños, ¿verdad? Que luego, como de acuerdo a las convenciones, al interés superior del niño, deben de escucharse también. Entonces se decía, bueno, pues que hay un espacio para escuchar a esos niños. El presidente, por ejemplo, yo se lo comenté tiempo atrás y él decía, bueno, ahí tenemos un área que nosotros podemos utilizar en un lugar anexo al propio Tribunal de Justicia, pues para que los niños también reciban el tratamiento adecuado antes de ir a hacer cualquier declaración ahí en un juzgado familiar. Entonces yo no lo veo nada imposible, no considero que sea una utopía y estimo que teniendo la voluntad política, como lo han mencionado ya en repetidas ocasiones en el programa anterior, pues el gobernador apoya, el presidente apoya todas estas políticas pues que deben de implementarse para que la familia pues tenga una atención inmediata. Bueno, este ejemplo que dices tú de Sonora, es muy importante que en este caso yo lo tengo que ilustrar, porque efectivamente en Sonora, en Sinaloa, en Yucatán, han seguido, además yo elaboré 2 proyectos de código familiar tipo para los Estados Unidos mexicanos, eso los hice en el año 2003, pero el código familiar de 1983 de Hidalgo tiene 31 años de funcionar con el Consejo de Familia, y el Consejo de Familia, integrado por estos 5 profesionistas, está, como tú lo señalaste, permanentemente adscrito y auxilia a 2 o 3 o 5 de los juzgados y tiene la obligación de emitir el dictamen en 72 horas respecto a la verdadera situación de esa familia. Entonces, esto le da al juez la información suficiente. Efectivamente, en Sonora, inclusive un poco se desviaron porque crearon muchas cuestiones de planificación familiar, médicas, que se salieron un poco de lo jurídico en derecho familiar, que es muy importante cuidar porque efectivamente necesitamos que la multidisciplina auxilie, pero que no vayan a pretender, esto es importantísimo para Durango, querer sustituir al juez, porque este órgano colectivo debe ser auxiliar en la administración de justicia, porque el juez es el que va a decir la última palabra desde el punto de vista de las resoluciones jurídicas. Entonces, que es necesario, hay que tenerlo. Que cuesta, no puede costar más que lo que vale una familia. Lo que se gaste en administrar justicia para la familia es inversión en que tengamos mejores instituciones que nos ayuden más. En ese sentido, señor presidente, de acuerdo a lo que decía la magistrada, usted desde su perspectiva, los años que lleva como presidente, fue reelecto por su gran labor que ha realizado, es algo muy importante, ve
con realidad que una vez que se aprueben estos instrumentos tengan una aplicación práctica, o vamos a caer en alguna cuestión en la que, bueno, pues ahí están las normas como tantas? Me recuerdo en este momento lo que decía el maestro Ignacio Burgoa, cuando había algunos estudiosos que decían, México necesita otra constitución, y él decía, en realidad hay que cumplir la que tenemos. ¿Qué vamos a cambiar el sistema de poder judicial, legislativo, ejecutivo? Ya no va a ser así como está. Sí, pero todo lo que hay que hacer es cumplirla. Si en un momento dado estos instrumentos jurídicos para Durango estuvieran vigentes, ¿usted cree que tendrían una aplicación real, práctica, de a de veras en beneficio de las familias? Definitivamente. Pero además yo creo que esta visión del derecho familiar llega a otras instituciones jurídicas, como es la atención a los menores infractores, que se les ve desde otro aspecto ajeno a la familia, cuando esa infracción, esto que se ha cometido, pues tiene su origen en la familia. Entonces se ve desde una legislación ajena, que no es ni penal ni familiar, y que tiene un centro de atención especializada para la incorporación a la sociedad. Tiene una similitud muy importante con el derecho familiar, y tiene que analizarse también desde este aspecto familiar, porque ya nada más se resuelve que no son delitos, pero que son figuras parecidas a los delitos, y se les deja, no en prisión, pero sí sin la libertad, en una atención de multidisciplina, pero no desde el punto de vista del derecho familiar, no del fenómeno familiar, sino desde el fenómeno de la infracción de la sociedad ajeno a la familia. A mí me parece que con todos estos reflexión suya que ha tenido respecto a la familia, hay muchísimo que hacer desde las instituciones jurídicas familiares. Por una parte, la violencia intrafamiliar, cómo se debe atender, el bullying que se da en las escuelas, pues también tiene una parte importante de la educación en la familia, y tiene que haber estrategias apropiadas para que se resuelva. Y entonces todo esto, para materializarse, requiere estudios multidisciplinarios, efectivamente, pero requiere alguien que resuelva, y ese alguien que resuelve es un juez en materia familiar con una visión sumamente amplia de todo el fenómeno, de todo el contexto, y no únicamente de la hipótesis jurídica. A mí me parece que, por ejemplo, este programa, de manera permanente, el comité científico, los congresos internacionales, ahora la universidad judicial, van a ser elementos para que se estudie a las instituciones familiares con una óptica que mejore, fortalezca a la familia. Yo le digo que, por ejemplo, en el caso de las pensiones alimenticias, pues hay un trámite burocrático que ofende la pobreza de algunas familias, donde tiene que hacer un escrito, presentarlo, resolverlo en los 3 días. Si la persona tiene un conflicto familiar, por eso tiene pensión, pues tiene que pedir permiso un día para ir a presentar un escrito, porque los juzgados están abiertos de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Qué importante es lo que se comenta. Yo sé que eso usted ya lo ha resuelto con cuestiones orales, ¿no? Claro, esto queda resuelto a partir de este tema, que se pueda resolver en cualquier momento durante los 365 días del año, que no tengan que ir, o sea, que no tenga que entrar a un camino burocrático donde el afectado es el ciudadano, es el padre de familia, es el hijo. Entonces todo este congreso nos deja una posibilidad para diseñar una ingeniería de legislación y de dinámica, que al final el beneficiario es el ciudadano, el padre de familia, en sí la institución de la familia. Susi, yo creo que es muy importante lo que dice el señor presidente, y yo insisto en un tema contigo que es fundamental, y en Hidalgo tenemos que en Durango tenemos que aprovecharlo. Este puede ser el detonante, sería muy importante escuchar tu opinión, para reivindicar, para darle otra proyección a la medicina, a la psicología, a la psiquiatría, al trabajo social, a los terapeutas, no para verlos así como de que, bueno, vamos a ver estos, ustedes en qué apoyan, sino incorporarlos a algo fundamental, que es las soluciones a los conflictos del derecho familiar.
Esto que tú decías, la alienación parental, eso no es enfermedad. Pero si tú tienes reivindicados e interesados a los profesionistas, el derecho los puede reivindicar. Claro. ¿Y qué pasaría concretamente en Durango con los médicos, con las trabajadoras sociales, con los psiquiatras, con los psicólogos? Se les podría dar una proyección muy importante que va a beneficiar a la familia, ¿no? Claro, y a ellos mismos, ¿verdad? Como otra fuente también de trabajo, se ha visto desde ambos puntos de vista. Yo diría que inclusive este equipo multidisciplinario es un reclamo de los propios juzgadores, a los que les interesa pues el bienestar de esa familia para que se resuelvan de manera rápida, efectiva, los conflictos familiares, ¿verdad? Porque como lo mencionaron hace un rato, 6 meses para un dictamen, no, ¿verdad? Otros tantos para que se resuelva, no. Ahora, ustedes como juzgadores, te lo pregunto porque ustedes son la crema innata de esto, ¿están abiertos en la disposición mental de que vengan a darles una asesoría, consejos, un apoyo para la resolución de los problemas? Porque a veces el abogado se cierra, Sí, no. y es celoso y no quiere, ¿no? No, aquí estamos muy conscientes de que no somos todólogos, eso por un lado. Y por otro, que en la misma ley orgánica del Poder Judicial se establece quiénes pueden ser los auxiliares de la Administración de Justicia, y es necesario precisamente que todos estos especialistas en psicología, en medicina, en psiquiatría, pues apoyen al Poder Judicial para que de manera rápida pues se atiendan todos estos conflictos familiares. Por ejemplo, en eso, señor presidente, que usted antes lo tocó, porque lo vamos tejiendo sobre la marcha, lo que dice la magistrada y lo que usted antes opinó, porque en un momento dado, las metas, lo ideal, una vez que se detecta el problema, ¿para qué llegar al juicio? En ese momento usted lo señalaba, las medidas alternativas de solución, el que si se planteó en principio un conflicto y este órgano de familia dice aquí los problemas son estos y se dialoga con la familia, es probable que por esa vía se resuelvan muchos conflictos. Así es, tenemos que establecer una dinámica moderna que va de acuerdo a nuestro estatus de civilización, donde los conflictos no tengan que resolverse con controversias. El conflicto puede resolverse pacíficamente con el diálogo, más en la familia. En la familia es la institución que debe de cuidarse de manera importante. Yo creo que el primer intento debe ser mediante el diálogo, precisamente para que no quede unas diferencias tan graves que en ocasiones en el divorcio pareciera que es con los hijos y no únicamente con el cónyuge, porque se lleva todo un problema. Y aquí déjeme usted decirle algo, magistrada, que usted allá en su hogar debe reflexionar. Si se divorcia, usted sigue siendo padre de sus hijos. Si tiene obligaciones que cumplir después de divorciado, las va a tener que cumplir siempre. Por eso la familia es para siempre, con o sin conflicto. Por eso es tan importante concientizarse de esta materia, saber que en nuestras manos está la solución o el problema. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para esta última parte del programa, hacerles algunas sugerencias, algunas reflexiones, que nos acompañen en ellas, y recuerde, nos puede escribir al correo electrónico que aparece en la pantalla, jhuitron@derechofamiliar.net, o hablarnos al 56 39 22 35, lunes y martes o jueves y viernes de las 10 a las 2 de la tarde. Este teléfono siempre hay una persona que escucha, que atiende las sugerencias de ustedes. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Gracias por seguir con nosotros en su programa Derecho Familiar. Estamos hablando de los efectos, las reflexiones, las consecuencias del 18º Congreso Internacional de Derecho Familiar que se celebró recientemente en Durango. En esta última parte, señor presidente Apolonio Betancourt, hay que decirle a la gente de qué manera usted aconseja, reflexiona, puede hacer alguna sugerencia para mejorar las relaciones familiares, para darse cuenta que, usted antes ya lo dijo y quiero insistir en eso, en la familia está el origen del problema y la solución. Así es. Bueno, definitivamente, cuando hablamos de derecho familiar, hablamos de la institución jurídica que protege, pero el fenómeno familiar es un fenómeno natural, necesario, que se desarrolla en esta comunidad compuesta por los miembros de una familia, pero a su vez este es el escenario adecuado para el desarrollo integral de la persona. Este desarrollo integral de la persona requiere esta protección jurídica en una gama de instituciones que van hasta la sucesión de los bienes que hacen los progenitores, esa riqueza que luego heredan a sus hijos, y que la familia por eso es histórica, la familia por eso debe tener una fortaleza, que tiene además identidad cada uno de los integrantes de su familia, y llega a ser como es la mayoría de la familia. No solo se hereda dinero, no solo se heredan recursos, patrimonio económico, se hereda también una tradición de cultura, se hereda una forma de ser. Por eso la familia debe ser cuidada, mantenida. A mí quiero puntualizar que en Durango queremos ser un referente internacional de la familia, un referente internacional en todos los aspectos y fundamentalmente el jurídico. Quiero decir que el efecto, que el resultado de este congreso exitoso es para Durango un punto de partida y no un punto de llegada. No es un congreso que se haya celebrado y allí concluyó. Es un congreso que se celebró y a partir de allí es un punto de partida para modificar, para fortalecer nuestra realidad en las relaciones familiares, en la cultura familiar, en todos los aspectos. Y en esta parte el Poder Judicial de una manera directa participa, pero además el Poder Ejecutivo y el Legislativo estarán participando porque las políticas públicas las establecen precisamente el Legislativo y el Ejecutivo. Y en el caso de Durango, nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera tiene como ícono En Familia Crecemos, y como En Familia Crecemos, a la familia es a la institución que tiene dedicada el fortalecimiento este gobierno y el Poder Judicial con este Congreso y con estos proyectos de legislación, con estos proyectos de mantener la jurisdicción las 24 horas del día, los 365 días del año, de realizar el doctorado en materia familiar, pero no solo local, sino nacional e internacional, son el camino para llegar a ser un referente en materia familiar a nivel internacional. Creo que es muy importante y sobre todo decirles a ustedes que el modus operandi de la Universidad Judicial, de acuerdo a las instrucciones del propio presidente magistrado, para que usted que nos ve se interese y pueda asistir, es poder celebrar los viernes en la tarde 4 horas de clase y el sábado en la mañana y el sábado en la tarde, para que cada fin de semana usted pueda tener 12 horas de clase, en 4 fines de semana, 48 horas, que pueda acreditar una materia, con distinguidos catedráticos nacionales e internacionales, pero además imagínense ustedes, 24 materias solo de derecho familiar, los va a hacer verdaderamente expertos en esta materia. Y en ese sentido yo le preguntaría a la magistrada, que es muy importante por su contacto, porque ella tuvo una intervención directa con todos los congresistas, sobre todo los extranjeros, ¿de qué manera, Susi, toda permanente comunicación con ellos te deja a ti algo para transmitirle a la distinguida teleaudiencia de cómo se siente el derecho familiar en Francia, en Italia, en España,
en Argentina, en Chile, en Cuba, en Panamá, en El Salvador, en Colombia, en República Dominicana, por mencionar solo algunos de los países que estuvieron. Bueno, los países que estuvieron en Durango fueron 13, incluyendo México. Y efectivamente, como usted lo menciona, pues cada uno tiene lo propio. O sea, si estamos hablando del divorcio, si estamos hablando de la propia familia, ¿verdad?, de las adopciones, etcétera. Pero aquí también lo muy importante es que desde como antes los congresos internacionales siempre fueron sede una universidad. O sea, aquí en este caso, con la intervención del presidente, pues fue el propio Poder Judicial el que de alguna manera encabezó a través ya después de la Universidad Judicial, conjuntamente con ustedes, con el Comité Científico, con la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y desde un principio yo percibí el interés con quienes intercambiaba correos durante toda la semana, que uno de sus principales intereses era celebrar convenios con la Universidad Judicial. Yo les empecé a platicar de la Universidad Judicial y ellos empezaron a mostrar su interés en celebrar convenios con la Universidad Judicial, ya sea para hacer estancias en Durango o para que de Durango hicieran estancias en sus propios países. Además, como ya se ha hablado de la cuestión virtual, de la universidad virtual, este es otro interés que las gentes tienen. Hubo también quien mencionó que independientemente del doctorado en Derecho Familiar, se pudieran establecer módulos en donde no necesariamente hicieran el doctorado, la maestría, y que les interesaran específicamente el módulo 3, por decir, del doctorado, y que haya personas que vengan y se preparen especialmente en ese módulo. Entonces, esto trascendió, y trascendió de alguna manera desde un principio, porque los académicos, los investigadores, los universitarios, ahora todavía después de concluido el Congreso, siguen escribiendo correos con ese interés. Entonces es muy importante pues la celebración de todo este tipo de convenios, la avenida de, por ejemplo, la doctora Ana Carretero de acá de Castilla-La Mancha, es un decir, el propio doctor Remy de Francia, la doctora Birmania de República Dominicana, la doctora Lourdes Wills de acá de Venezuela, y el propio doctor, en donde vamos a tener la próxima sede en Chile, del doctor Cristian Lepín, pues hay un interés de intercambiar en la cuestión, sobre todo académica. Bueno, yo creo, señor presidente, que esta creación, como uno de los productos más importantes de este Congreso de la Universidad Judicial, es algo que hay que hacer que llegue al mundo. Pues yo creo que es la primera vez que alguien se preocupa porque sus funcionarios que administran justicia se sigan preparando. Normalmente uno sale de la universidad con un título y se va a trabajar y hasta se anquilosa. Pero aquí, bueno, la intención, y que sea de provincia, puede ser muy importante para México. ¿Ya podría usted en este momento transmitir, decirle a la distinguida teleaudiencia, algún correo, algún teléfono, alguna cuestión para dar informes de esto de la Universidad Judicial? Porque en esos 10 millones de televidentes siempre hay alguien que va más allá. Luego me escriben y me dicen, oiga, trate usted este tema, haga esto, nos gusta el programa, pero quisiéramos, porque va a haber muchas inquietudes en ese sentido, ¿no? Sí, me parece que ahorita pondremos el correo de la Universidad Judicial para dar la información. A mí, uno de los, creo que el Congreso también está concretando, está llevando a cabo una vertebración de fuerzas, de ideas, de instituciones relacionadas con el derecho familiar. Por ejemplo, en la Universidad Judicial, pues estuvo con nosotros el señor rector José Narro Robles en la graduación de 133 egresados de maestría y doctorado. Pero ahorita en este momento estamos en el canal judicial, el Poder Judicial de la Federación. Estamos en Durango en el Poder Judicial, pero también estamos con la Universidad Juárez del Estado. Entonces, a mí me parece que toda esta vertebración interinstitucional, que a su vez estuvimos con la Universidad de Argentina, Católica de Argentina, con la Universidad de Chile,
de Cuba, de los diferentes países, pero también con los tribunales, con las cortes de otros estados. Entonces, se convierte en un fenómeno que le da una fuerza extraordinaria a la idea de este doctorado, de seguir estudiando, de seguir especializando, de ser los expertos en la materia, pero además no solo en hipótesis jurídicas ni en punto de vista académico, sino llevarlos a estas políticas públicas, porque en el caso del gobierno del estado de Durango y del voluntariado del DIF estatal, hay una alianza total con el Poder Judicial para que llevamos a la práctica. Lo mismo el Poder Legislativo. O sea, este Congreso tiene un gran efecto vertebrador interinstitucional en favor de la familia, estudiando estas instituciones, pero además también con los diferentes enfoques vimos ahí la gran especialidad, la gran maestría y con que habló una socióloga, un médico en biología molecular, y así cada uno de los temas desde sus diferentes ópticas, pero que enriquecen de manera importante, nos hacen expertos en esta materia, que se debe traducir a fin de cuentas en políticas que fortalezcan a la familia, y que creo que estamos en el camino adecuado para que este programa, este comité científico, estas universidades, las tribunales, la jurisdicción de los diferentes países, podamos llegar a un punto común y cómo fortalecer a la familia desde todas estas ópticas, y a nosotros nos entusiasma, nos decidimos a que en Durango sea el punto de referencia. Ahora, hemos hablado de cosas muy importantes, pero hay un viejo adagio que dice: un congreso sin memoria no es congreso. Hemos hablado de 26 conferencias magistrales, de temas importantísimos como los que trataron, por ejemplo, Aida Kemelmacher de Carlucci, argentina, de la Universidad de Cuyo en Mendoza, donde nos hizo saber que el 1 de enero del año 2016 Argentina va a poner en vigor su nuevo Código Civil y Comercial, que es una revolución. El viejo código tenía 4.500 artículos, el nuevo tiene 2.500, y viene una primicia muy importante, y de eso habló en su conferencia. Tenía que ser la cuña del mismo palo para apretar, para que el doctor Roberto Goyena ahí mismo dijera algunas cuestiones argentinas que contradecían esto. Pero así como eso, hubo otros mexicanos, otros extranjeros, que expresaron puntos de vista muy importantes, y como decía la magistrada, 100 ponencias. Pero ahora, esto, magistrada, señor presidente, va a hacerse un libro. Lo tenemos ya, por ejemplo, disponible en un CD. Tendríamos forma de darle a la gente alguna información para que puedan acceder a todo este material importantísimo, o en un tiempo, usted dígame cuánto, para volver a programar una entrevista con ustedes, traer la primicia de la memoria, darla a conocer, y sobre todo, ojalá pudieran hacerlo. Yo aprovecho para reiterarles a ustedes, antes lo he hecho, ahora lo voy a poner con un ejemplo, esta revista Pater Familias, que edita la Universidad Nacional y el Programa de Coordinación de Estudios de Posgrado, que integran el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Facultad de Derecho, la FES Aragón, la FES Acatlán. Esta revista Pater Familias, que ya están circulando 2 números, el uno de 450 páginas y el 2 de 535, está disponible. Les voy a decir a ustedes el correo electrónico para que lo aprovechen, lo apunten gratuitamente. En el momento que lo quieran, se ingresan a este correo: www.derecho.unam.posgrado.mx. Repito, www.derecho.unam.posgrado.mx,
Y ustedes hacen clic, se meten y pueden bajar las 1000 páginas de las 2 revistas para tenerlas en su casa sin ningún costo, porque el derecho familiar precisamente tiene esa virtud. No es una rama para enriquecerse, es una rama para servir, es de servicio social. Por eso este programa ha tenido esta penetración, y con la presencia del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango y de la magistrada Susana Pacheco Rodríguez, ustedes han podido tener hasta hoy unas primicias, unas experiencias extraordinarias, y que yo ahora, bueno, el tiempo lo tenemos encima, señor presidente, le pediría que nos hiciera un saludo a la distinguida teleaudiencia, porque seguramente que en el momento que estos programas se pasen, vamos a recibir correos, y en su momento dar estos correos de la Universidad Judicial, del Tribunal, para reiterarles que estamos en esa disposición. Así es, envío un cordial saludo a toda la teleaudiencia del canal judicial, que pues todos los abogados es nuestra fuente de conocimientos, con quien nos identificamos y con quienes podemos profundizar en lo que está aconteciendo en este momento en el mundo jurídico. Para un saludo pues maravilloso, porque esta posibilidad de ponernos en contacto estamos estableciendo lo que será en el caso de Durango con la materia familiar, pero también decirle que estamos en el proceso de elaboración de esta memoria, pero sobre todo también digital. O sea, como se grabaron todas las conferencias, estamos dejando lo esencial de las conferencias para que sea accesible a quien las quiera ver, a quien las quiera acceder a ellas. Se las haremos llegar a usted como presidente del comité científico, que es a quien le corresponde, y tanto la memoria escrita por una parte y la otra parte los videos de estas conferencias y de estas mesas de trabajo que han enriquecido tanto la visión del derecho familiar desde los diversos puntos de vista científicos. Gracias por su presencia, magistrada. Igualmente un saludo a esta distinguida teleaudiencia de 10 millones de personas que están esperando que les digas algo. No, pues les saludo cordialmente a esa teleaudiencia que tiene el doctor Huitrón durante ya bastantes 6 años. Ahí vamos. Entonces, decirles que les saludo muy cordialmente, que en Durango igual les esperamos con los brazos abiertos, que estamos avanzando ya en la materia del derecho familiar, que se ha hecho necesario, lo hemos visto, ya la división del derecho civil en relación a lo que corresponde propiamente del derecho familiar, con su propio código de procedimientos, y que en breve pues estaremos tratando de que la teleaudiencia también tenga este conocimiento, y decirles que el día del Congreso, ya el día final del Congreso, se repartió un CD en el que se hacen constar pues todas las conferencias y las ponencias tal y cual nos las transmitieron en su momento los ponentes y los conferencistas, pero como lo manifestó el señor presidente, se está trabajando en una memoria tanto escrita como con una a través de CDs en la que se documentó, grabado todo. O sea, van a tener una videoconferencia. Muchas gracias y esperamos pronto volver a estar por acá. Y a ustedes, como siempre, les recuerdo, porque nos ven, es una realidad este programa, porque nos escriben, nos motivan a seguir superándonos entre los personajes más connotados de este país en los temas de vanguardia. Recuerden que nos pueden ver en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión en los diferentes estados de la República, igualmente a nivel internacional por www.scjn.gov.mx, o leer mi columna dominical en El Sol de México, que se publica en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, la más grande y la más moderna de América Latina. Por hoy muchas gracias y esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar. Y a ustedes, señor magistrado, presidente, magistrada, muchas gracias, gracias, doctor, porque su presencia realza este programa. Muchas gracias, doctor.